El silencio como vacío sonoro puede considerarse un valor cuando se opone al ruido. Sin embargo, puede ser muy expresivo en música o muy rico emocionalmente en experiencias espirituales. Como ocurre con tantos otros conceptos, su sentido ha cambiado en los últimos tiempos, en los tiempos actuales que corren. Ahora la exposición virtual y mediática forma parte de las aspiraciones de muchas personas y eso significa ser poco silencioso. Pues bien, a continuación vamos a conversar sobre el silencio y sus condicionantes con los siguientes invitados. Les presento a Francesc Torralba, profesor de ética en la Universidad de Ramon Llull, Mónica Esgueva, coach, escritora y economista, y por último Ferran Ramón Cortés, escritor, autor entre otros de La isla de los 5 faros o Escuchar con los ojos. Muy buenas tardes a los tres, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, pues me gustaría empezar, Mónica, si te parece, por el valor que le das tú al silencio. Bueno, yo creo que el silencio es fundamental. Las palabras no tienen sentido si no hay silencio. En el silencio nos encontramos con nosotros mismos, en el silencio escuchamos la voz interna, la voz de la intuición, nos conocemos, aprendemos. Yo creo que muchas veces lo que la vida nos hace es como una ola que nos va llevando porque no elegimos hacia dónde está nuestra dirección, esa la podemos encontrar en el silencio. El silencio lo necesitamos para reflexionar, para llevar una vida con sentido y que haya una cierta profundidad en nuestra vida. Sin eso, al final nos dejamos arrastrar. No sé cómo lo valoras tú. Yo le doy mucho valor, le doy mucho valor a la palabra también. Aquí nos dedicamos a escribir y algunos de aquí también a enseñar y a dar conferencias, ¿no? Pero el silencio es clave. Fíjate, una palabra que nace del silencio acostumbra a tener sentido, significado, ¿no? Acostumbra a decir algo. Por eso me parece que es una de esas experiencias claves, que además es accesible a todos. Es muy equitativo, todo el mundo puede vivir esta experiencia, ¿no? En cambio la palabra ya es más selectiva, ¿no? Requiere un esfuerzo, requiere lectura y un uso correcto de la palabra todavía es más difícil. Pero el silencio es algo muy accesible a todos y la verdad es que es multiusos, permite múltiples operaciones, entre las que ha identificado es Mónica, pero hay muchas más además. Y yo creo que tenemos que buscarlo porque es muy valioso para nuestras vidas a nivel personal, a nivel profesional, a nivel afectivo. Ferran, te escuchamos. El silencio a nivel relacional es un regalo, un enorme regalo. Es el espacio para la otra persona, para comunicarse, para poder expresar lo que siente, lo que piensa. Y el silencio valioso en esa interrelación es sobre todo el silencio interior. El que yo cuando te escucho, aunque esté físicamente en silencio, sea capaz de silenciar mi diálogo, mi parloteo, mi mente, porque es cuando de verdad entonces te estoy escuchando a ti. Y desde el punto de vista comunicativo hay un catálogo extensísimo de silencios que tiene un significado enorme, silencios cómplices, silencios muy agresivos, silencios asustados. Depende del contexto y la expresión, ese silencio tiene un significado comunicativo enorme. ¿Y sabemos estar en silencio, Mónica, o nos cuesta mucho? Nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo. Yo creo que es como si estuviéramos en una pugna por demostrar, hablando, obviamente, ganando los diálogos, como si tuviéramos que imponernos a los demás y no escuchamos, lo que decía Ferran, o sea, no escuchamos a la persona cuando está hablando. Estamos solo esperando cuándo es nuestro turno y cómo podemos hacer para participar y replicar. Y realmente no nos abrimos a lo que la otra persona está diciendo. Yo creo que utilizamos mal el silencio porque nos incomoda, nos molesta mucho. Sí, yo creo que además aquí ya se ha dicho, una cosa es callar, estar callado, y otra cosa es el silencio interior. Y entre lo primero y lo segundo hay una transición larga, porque uno puede estar callado, pero constantemente pendiente pues, de sus problemas, de sus tensiones, de sus focos problemáticos. Y mientras habla Mónica o Ferran, yo estar ausente en esta mesa, ¿no? Y el silencio interior es cuando uno ha callado, pues esa nube de pensamientos, esa nube de voces, esa nube de emociones, y entonces experimenta ese silencio interior, que es ese vacío, ¿no? Eso es muy difícil, porque aunque estemos en un desierto, a veces tienes aquí la voz de tu padre, ¿no? O la voz de tu esposa, o la voz de tu hijo, y dices, vaya, ¿hasta aquí me acompañáis? ¿No? Pues hasta aquí te acompañamos, ¿no? Es un proceso muy largo alcanzar el silencio interior. Ferran. Somos máquinas de juicios y de estar valorando y procesando todo lo que el otro nos dice. Y no nos damos cuenta y en un lapso muy pequeño de tiempo ya no estamos con el otro, estamos con nuestros juicios al otro. Y realmente somos malos en eso, porque nos cuesta mucho tener callado nuestro pensamiento. Y a nivel relacional también, el silencio para mí es un gran indicador de complicidad. Dos personas cómplices están
están confortables en silencio. Cuando el silencio incomoda, eso me dice al revés, que esa relación o es muy superficial o es muy incómoda. Es un test magnífico. Podemos estar 2 minutos en silencio, nuestra relación tiene sentido. Pero yo creo que a veces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ferran, pero al mismo tiempo hay otro silencio que es un silencio que crea abismos. El silencio, por ejemplo, en la pareja es una falta de comunicación. Muchas veces no es esa compenetración, sino justamente que no nos entendemos. ¿Por qué? Porque no queremos hablar de nuestros miedos, de nuestras expectativas, de nuestros sueños, de nuestras heridas, de lo realmente profundo internamente, lo que es importante para nosotros, y porque de alguna manera nos pone en una situación de vulnerabilidad y no somos capaces de abrir el corazón. Entonces, ese silencio crea unos espacios que son impenetrables. Y cuidado, ese silencio es peligroso. Sí, pero es que es muy paradójico el silencio, porque a veces es ausencia de lenguaje, nos falta lenguaje, no sabemos qué decirnos, y a veces plenitud de lenguaje. Estamos tan unidos, nos conocemos tanto, que con una mirada ya sabemos lo que estamos pensando, ¿no? O sea que, y en cambio es la misma realidad, es el silencio. Lo que pasa en las experiencias cumbre, ¿no? Cuando estás en una experiencia de esas límite o cumbre, ¿no? En un paisaje, una obra de arte extraordinaria, ¿no? La belleza que te entusiasma, te quedas callado, no sabes qué decir, no puedes poner palabras, pero a veces esto también te pasa porque tienes mucha pobreza lingüística y solo puedes decir con un adjetivo lo que piensas, ¿no? Por lo tanto, puede ser expresión de pobreza lingüística, pero también de plenitud lingüística el silencio. Y es la misma realidad, el silencio. Yo, ahondando con esta idea de Mónica, ciertamente es un desastre cuando en ese silencio lo que no hay es comunicación. Silencio con ausencia de comunicación, esto es el abismo, ciertamente. Entonces, si hay esa comunicación, que es esa mirada, esa complicidad, ese estar bien juntos, eso ya va a engranar de una manera totalmente distinta. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que necesita llenar el vacío y entonces lo llena con una comunicación vacía, redundando, vacía. Hablan de cosas que no tienen ningún sentido ni ningún valor en aquella relación, en aquella pareja, en lo que sea. Para mí esto es igual síntoma de problema en esa relación como esos silencios que nos describía Mónica, tan abismales y tan espesos. Bueno, se dice habla solo si lo que tienes que decir es mejor que el propio silencio, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que muchas veces, como no estamos acostumbrados a ese silencio, como nos incomoda, nos molesta, cuando escuchamos a la gente alrededor se cuentan unas cosas absolutamente banales, o sea, siempre están contando lo que han hecho, lo que van a hacer con todo lujo de detalles. Quizá eso no necesitas contarlo y guarda ese silencio y esas palabras que pueden ser tan bellas y tan profundas y que pueden servir para acercarnos al otro, para algo que tenga un poco más de sentido, un poco más de valor y no tanta banalidad y tanta superficialidad. Bueno, y lo que encontramos en las tradiciones espirituales, no solo religiosas, es que el silencio es pero muy valorado, ¿no? Uno compara por reglas monásticas budistas, ¿no? Mónica conoce, o reglas monásticas cristianas, ¿no? San Benito de Nursia, ¿no? Coges la regla de San Benito y ves el valor que tiene el silencio, ¿no? La continencia a la hora de hablar. Si lo que tienes que decir es una estupidez, no digas nada. Cuando hables, digas algo que tenga un poco de sentido, ¿no? Igual lo que ha dicho el otro está muy bien. ¿Por qué tienes que hacer un purito para intentar exhibir que lo que vas a decir es mejor que lo que ha dicho el otro? Entonces, entender el diálogo como competición y como no capacidad, pues eso, de crecer juntos a través de la palabra compartida, ¿no? Pero en las tradiciones espirituales eso es un lugar común. El silencio tiene valor. Quizá porque es la fuente de una experiencia que nos hace trascender, ¿no? La escucha de algo o de alguien que no experimentamos en la vida doméstica, ¿no? De hecho, Abraham en el Sinaí se calla y experimenta pues una llamada. Y Moisés lo mismo en la tradición judía, ¿no? La tradición budista, el silencio tiene un valor fundamental para la iluminación, el descubrimiento de las 4 nobles verdades. Pero parece, es Francesc, revelador. Discúlpame, que hay lugares concretos donde guardar ese silencio, ¿no, Mónica? Bueno, yo creo que esto sobre todo está como más... Es como más natural, ¿no? Ir a la naturaleza, en la naturaleza es silencio, ¿no? En la naturaleza no hay ese ruido que nos llena en la ciudad, nos lleva un poco más a encontrarnos con nosotros mismos a través del silencio. La meditación es uno de estos lugares que te ayuda a entrar en tu ser, ese silencio
que Francés decía, espiritual, de todas las tradiciones espirituales, es fundamental. ¿Por qué? Porque tú no te puedes encontrar esa parte que va más allá del ego si no estás en silencio, si no te quedas simplemente en los disfraces y en las chácharas del ego y las historias que se cuenta el ego para entretenerse. Cuidado, si queremos progresar, si queremos crecer internamente, el silencio es muy, muy necesario. Y una forma de respeto, ¿no, Ferran? Una forma de respeto segurísimo, porque hay gente que hablábamos de que todos tenemos tendencia a querer preparar nuestra intervención y colarnos allí con nuestra palabra, pero hay gente que al revés, que si no se siente invitada a participar, pues de una forma espontánea no lo hará, por prevención. A esas personas la ausencia de silencio simplemente las deja fuera de juego. No participan, porque necesitan el silencio como invitación y como espacio para poder manifestarse, para poder dar su opinión. Entonces, hay un silencio que es muy respetuoso, que es seguir las reglas del juego e intentar que todos estemos aquí participando. Sí, también es un valor del silencio. Claro, porque en cierto modo también ese tipo de silencio en un medio como por ejemplo ahora mismo la televisión crea nerviosismo, tensión. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pero no solo en la televisión y en la radio, también en el ascensor de tu casa, cuando te encuentras al vecino y tienes que decirle algo. El tiempo, el clima, silencio la denso, moto, el garaje, es decir, mira que dura poco ese trayecto, ¿no? Pero tienes que decir algo, lo que sea, cualquier sandez. Pero es verdad. Es muy tenso ese silencio. Sí, es muy tenso, tienes que decir algo, ¿no? Y en la radio, en la televisión y en las redes sociales lo observamos, ¿no? Dices, bueno, pero ¿por qué esta suma de tonterías? ¿No te podías estar callado? No, hay ese conato, esa voluntad de decir. Yo creo que esta regla monástica, de decir, oye, la contención verbal, trata de pensar lo que dices. Y igual no hay que decir nada, solo contemplar pues cómo pasea la gente, cómo está acaeciendo pues el invierno, el otoño, ¿no? Es que además yo creo que puede ser hasta perjudicial muchas veces porque como queremos rellenar ese silencio, nos metemos en comentar las vidas de otros, en contar historias que hemos oído, que ni siquiera sabemos que son verdad y que pueden desencadenar en hacer mucho daño a otras personas, simplemente porque no sabemos cómo ha empezado todo esto, pero al final hablar por hablar nos lleva a cotillear, a denigrar, a enjuiciar. ¿Pero qué hacemos nosotros enjuiciando a otras personas? ¿Qué más nos da? Y es como que nos lleva, ¿por qué? Porque no queremos mantenernos callados, de algo hay que hablar. Bueno, utiliza la palabra en las tradiciones espirituales que decíamos antes. Se dice, utiliza la palabra solo si tienes algo que decir que es pertinente, si tienes algo que decir que es bondadoso y si tienes algo que decir que puede ayudar. Y si no, mejor calladitos. Bueno, recordábamos antes la frase de Ferran, hay otra de Ruiz Zafón que dice, el silencio hace que hasta los necios parezcan sabios durante un minuto y en cambio son los sabios los que menos hablan, ¿no? Exactamente, porque de qué manera nos suicidamos comunicativamente diciendo lo que no tenemos que decir. Es así, y sobre lo que decía Mónica, nuestra zona de confort es hablar de los demás, porque hablar de uno compromete más. Y por tanto, si yo voy a llenar ese silencio, si ya lo estoy llenando como concepto porque estoy incómodo en ese silencio, no voy a poner de mi parte, voy a hablar de los otros. Esa es la zona cómoda. Y en esa zona cómoda hacemos mucho daño. Hacemos mucho daño. Claro, porque el silencio, además, el silencio interior, es una forma de autoexamen. Y eso es muy inquietante. Es decir, yo al menos cuando estoy en silencio, hago una forma de autoexamen, ¿no? Cómo estoy ejerciendo como profesor, como padre, como hermano, como esposo, ¿no? Y eso es muy inquietante. Ahora, como decía ahora Ferran, salir por la tangente y decir, oye, ¿te has enterado que fulano? Esto, oye, cuenta más, ¿no? O sea, ya, de algún modo, me olvido de mí mismo y hay otro objeto formal que ocupa mi tensión verbal y por lo tanto hay una especie de desaparición de uno mismo. En cambio, el silencio, en el fondo, te pone delante del espejo, ¿no? ¿Cómo estás viviendo? Y eso es lo que nos inquieta más. Y por eso esta salida extraordinariamente hacia la exterioridad, ¿no? Pero llegamos a un punto que no sé si estáis de acuerdo, que nos incomoda tanto que incluso en las casas la gente cuando está sola y cuando está acompañada pone la televisión como ruido de fondo. O sea, simplemente para que haya un ruido y no sentir que es que hay algo, que el silencio trae soledad y que nos encontramos con nosotros mismos. Es una especie de distracción constante con el ruido, nada más que con el ruido. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos y esto incomoda, duele. Sí, en este sentido, y conectándolo con lo que decíamos de los escenarios de silencios, es evidente que hay escenarios naturales y de paisajes y de edificios que invitan al silencio, pero yo lo que diría es que sepamos
encontrar esos ratos de silencio en nuestra cotidianidad, en nuestra casa, apagando la tele y buscando esos rincones, porque si lo supeditamos a tener momentos excelentes y estelares de silencio, no vamos a estar conectados con nosotros mismos. Pero Ferran, hasta cuando se para el motor de la nevera en la cocina lo echamos en falta. Seguro. Y ahí es donde tenemos que respirar con alivio. Es decir, qué bonito este silencio. Apagar la tele... Perdón. Ahora no. En este momento no. Apagar la tele en momentos en que estás solo de ruido de fondo, porque nos acostumbramos a un sonido externo que nos conforta y nos quita de nuestro silencio. Y yo creo que deberíamos de tener 5 minutos, 10 minutos al día todos de silencio para reconectarnos con nosotros. Claro, volviendo al comienzo, también, Mónica, hablábamos de ese miedo, ¿no? El silencio crea miedo. Sí, y siempre yo creo que al final tiene que ver con esto que estamos tratando, es encontrarse con tus propias faltas, con tus propias carencias, con tus propios errores, con tus propias falta de dirección, con lo que en tu vida no funciona, porque nuestra mente funciona así, o sea, quiero decir, el cerebro siempre va a aquello que tiene una cierta connotación negativa, naturalmente. Tenemos que hacer un esfuerzo para tornarlo en positivo. Eso nos cuesta mucho. Y también porque nos tenemos que dar cuenta de que si hay algo que no está funcionando en nuestra vida, ¿qué hago yo para solucionarlo? Y eso ya se requiere un esfuerzo, un cambio, un empujar hacia algún sitio que estoy incómodo, pero no tengo que hacer nada, es mi zona de comodidad. Y en cuanto a la era digital que tenemos, Francesc, ¿cuesta mantener la palabra? Bueno, la era digital sobre todo es la era de la imagen y de la velocidad. Y por lo tanto cuesta la palabra. De hecho, la palabra se va cada vez menguando más y tienes que además formularla muy rápidamente, ¿no? Pero hay que subrayar un aspecto, ¿no? Sea en la era digital o en la era predigital, el silencio tiene una dimensión creativa. Te permite reconocer tu talento y explorarlo. Es decir, un escultor, un pintor, un novelista, un poeta, cuando pare su obra, experimenta una situación de silencio prolongado y al final la obra es la expresión de ese yo interior. Por tanto, el silencio también es básico en el momento creativo, fundamental, ¿no? Y esto lo observamos en tantos creadores que necesitan este aislamiento para reencontrarse y poder expresar lo que llevan dentro a través de la obra que hacen, ¿no? Un guión, una novela, un ensayo, una poesía, una composición musical, ¿no? O sea, tiene esta dimensión de fecundidad, o sea, tanta palabra y tanto ruido también tiene efectos negativos en el proceso creativo. Y como forma de respeto, ¿no? Guardamos minutos de silencio, pero no minutos de aplauso, quizás, ¿no, Ferran? Sí, y el silencio es un medio comunicativo muy, muy oportuno para situaciones de tristeza, para situaciones de pérdida. Es fascinante las barbaridades que la gente puede llegar a decir cuando tiene que dar un pésame o cuando tiene que decirle a alguien algo que le reconforte. No, si es que no es el lenguaje. Allí el lenguaje puede ser el tacto, puede ser el abrazo, la mirada, pero si algo tienes que hacer es guardar silencio, porque allí las palabras seguro que te van a llevar por muy mal camino. Sobran, en esos momentos yo creo que es la presencia y el silencio de compañía, de estoy contigo, no, puedo entender lo que sufres, no te puedo reconfortar con la palabra porque este dolor va más allá de la palabra, pero estoy contigo. Cuando una persona está enferma, solo lo único que quiere es que estés a su lado y le cojas la mano y que sientas con él y que sepa que no estás solo. Ahí las palabras sobran, hay momentos en los que es muy, muy difícil, yo diría casi imposible, comunicar algo que es del corazón, que es del alma, ¿no? Son los momentos inefables en los que no puedes, la palabra se queda corta, se queda pálida, comparado con la presencia. Se requiere el silencio y la presencia. Tanto en las experiencias de sufrimiento, dolor, frustración, muerte de un ser amado, como las experiencias cúspide, ¿no? Plenitud de belleza, plenitud de bondad, plenitud de gratitud, plenitud de amor. No digas nada, no hay nada que decir ya, ¿eh? Porque cualquier cosa que dices es muy difícil mejorar, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, y es muy fácil empeorar, ¿no? Aunque haya buena voluntad. Y esto es verdad, en los funerales a veces dices, calla, mejor no decir nada, ¿eh? Estar ahí y expresión luego gestual, ¿no? El abrazo, la caricia, el beso, mucho más significativo, ¿no? Cantidad de palabras huecas, ¿no? Mira, ahora que hablas de palabras, Francesc, tanto en la escuela como en la universidad se da poco peso a la palabra. ¿Tú qué crees? Yo creo que tratamos de dar peso a la palabra, pero luchamos contra el imperio de la imagen, que es muy voraz, ¿no? Y lo que no hay es silencio, o es muy difícil que haya silencio.
Hay algunas iniciativas de que haya un espacio de silencio, incluso capillas laicas, así se denominan, para que el estudiante pueda ir y tener un poco de silencio, porque verdaderamente lo que hay es mucho PowerPoint, mucha imagen y palabra y escritura, pero silencio muy ausente en la vida académica, en la universidad y también en la educación formal secundaria y bachillerato. En las bibliotecas, Ferran, por lo menos habrá silencio, guardarán silencio. ¿Sabes lo que ocurre? Que con la era digital hemos sustituido el silencio auditivo y hay una falta de silencio que es otra, que es que están enganchados ahí en la tablet o en el móvil y ahí hay ruido todo el santo día. Por tanto, tú estás en una biblioteca y desde el punto de vista conceptual no hay silencio. No hay silencio. Hay silencio auditivo, pero está todo el mundo con 1000 conversaciones a la vez. Sí, es cierto que el móvil se pone en silencio, Ferran, pero claro. Sí, pero ahí estamos. Es decir, la era digital lo que ha traído es sustituir el silencio auditivo, que nos pensamos que estamos en silencio y no lo estamos. Estamos en plenas conversaciones que se están lidiando en WhatsApp o en... Pues aquí lo vamos a tener que dejar. Muchísimas gracias, Ferran, Mónica y Francesc por la visita. Y si os parece, antes de guardar silencio, vamos a contar a todos nuestros amigos lo que podrán ver mañana en Para Todos Lados.